Un saludo muy especial para ustedes, mis queridos estudiantes de la maestría en Educación e Innovación de nuestra Universidad Benito Juárez. Me place poderlos saludar una vez más en este espacio desde el saber y desde el encuentro. Una vez más en este módulo de bases psicoeducativas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya habíamos tenido la oportunidad de encontrarnos en el saludo de bienvenida y hoy nos encontramos iniciando en esta primera semana de trabajo en nuestra Universidad Benito Juárez y donde ustedes son los protagonistas. Quiero que comencemos y demos inicio a nuestro trabajo, a nuestro módulo, iniciando con este proceso, justamente para hablar de lo que tenemos o lo que nos trae esta primera semana. Vamos a hablar de las metas. Tenemos dos metas importantes para el trabajo de esta semana. En primer lugar, reconocer algunos aspectos introductorios dentro de este módulo que nos van a llevar a entender el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y en segunda instancia, reconocer algunos elementos o antecedentes de la educación en la mirada global desde lo occidental, pero también desde algunas teorías orientales que han llegado hasta nuestros días. Vamos a tener la oportunidad de abordar estos dos elementos y estas dos metas que nos traen justamente en este encuentro de la primera semana. Vamos entonces a entrar en el tema y nos encontramos que en esta primera semana vamos a acercarnos a ese reconocimiento de algunos conceptos generales de la historia de la educación, sobre todo en el contexto oriental y en los grandes clásicos desde el pensamiento occidental, lo que es Grecia, Roma y todo el asunto que desde la tradición occidental hemos recibido hasta hoy. Permítanme, mis queridos estudiosos, decirles que además de eso, vamos a centrarnos en el pensamiento medieval y cómo desde el pensamiento medieval se establecen dos grandes escuelas dentro de la educación y que nos van a servir para hablar de este proceso que se genera dentro de la teoría educativa y pedagógica. Finalmente, nos vamos a adentrar en la educación de los siglos XVII, XVIII y XIX, desde de alguna manera, algunos movimientos muy puntuales que se han dado dentro de los procesos educativos. Vamos a hablar un poco de la Ilustración, de la Revolución Francesa y sobre todo vamos a centrarnos en la educación neohumanista o en la educación desde la humanización, que es la que llega hasta nuestros días con las diferentes escuelas y los diferentes métodos o sistemas pedagógicos. Para esta primera semana vamos a tener la oportunidad de reflexionar y de hacer un trabajo en varias líneas. La primera línea es que nos vamos a centrar en un foro y allí les propongo dos preguntas muy puntuales. La primera pregunta que les propongo es cómo entender el desarrollo de la educación hoy, a la luz de los principios y los postulados de la historia, y en segunda instancia, desde qué plataforma, desde qué presupuesto pedagógico, desde qué, digámoslo así, lineamiento pedagógico histórico ustedes como maestros, como profesionales, se establecen. Un segundo momento, vamos a hacer un examen en línea, un examen que de alguna manera nos permitirá hacer la lectura del texto que les propongo de Luz Urriaga y desde allí poder responder a esta prueba que de alguna manera nos trae como recoger todo lo que hemos trabajado durante esta primera semana. Y por último, les propongo hacer un blog de una línea del tiempo de la educación. La idea es que en este blogger organicemos la información de la línea del tiempo y allí podamos poner todo lo que concierne a la tarea educativa desde la antigüedad hasta nuestros días. Así entonces tenemos tres tareas puntuales, repito, el foro, 1, 2, tenemos una evaluación en línea y 3, tenemos un blogger que elaborar. De igual manera, durante la primera semana, durante este espacio de primera semana, vamos a tener la oportunidad de encontrarnos de manera sincrónica para resolver algunas dudas e inquietudes que se tengan frente a alguna de estas tareas.
Ojo, estemos muy atentos porque sobre todo en el examen, en la evaluación en línea, hay unas preguntas muy capciosas que requieren del análisis fundamental. Y recordemos que estos exámenes en línea no pueden volver a ser repetidos. De una vez quedan cargados en plataforma y allí tendréis vuestro puntaje. Entonces, para que estemos muy atentos a ello. Entremos entonces en materia, mis queridos estudiantes, y encontramos algunos antecedentes de la historia de la educación. En primera instancia, encontramos la educación en Oriente. ¿Qué pasa en Oriente con la educación? Recordemos que para los orientales la educación está centrada en unos elementos de tradición que se cierran o que están centrados en las grandes, de alguna manera, entendamos esos aspectos, las grandes monarquías y las grandes estructuras de gobierno que se tienen en el mundo oriental. Así la educación en Asia, la educación en India, en Asia, en China, en Japón, tienen unas tradiciones que vienen ligadas a las grandes monarquías y a los grandes sistemas políticos y económicos y de alguna manera sociales que emergen allí. Por ende, entonces, la tradición va de primero. Y nos centramos en un elemento fundamental y es la tradición desde el ser espiritual. Encontramos la educación en India y en India la educación se va a centrar básicamente en la posición frente a la trascendencia, es decir, educar para, de alguna manera, llamémoslo entre comillas, para la fe. En Egipto hay una educación más desde la escritura y desde ya no tanto desde una tradición, sino desde un hacer permanente que incluso lo tenemos registrado en los números que hemos recibido de esta tradición y en algunos aspectos sobre todo de la escritura. Finalmente, la educación hebrea, que es otro de los antecedentes históricos de la educación, recordemos que allí la educación está centrada en el ser espiritual. Y por ende hay un asunto de respeto frente a la ley y a la norma, pero es una ley y una norma que va netamente desde lo espiritual. Tenemos 4 contextos de la educación oriental, la educación en India, la educación en Egipto y la educación hebrea, que de alguna manera, mis queridos estudiantes, han llevado a dar origen a nuestra tradición occidental. Les propongo que en su tiempo revisen esta clase y de allí puedan también examinar estos videos que les propongo para su lectura y para su estudio personal. Vamos a entrar en materia desde la tradición occidental. ¿Y por qué hablamos de la tradición occidental, mis queridos estudiantes? Justamente porque esa es la tradición que nos ha llegado hasta hoy a nosotros. De hecho, la tradición que nos ha llegado de los occidentales gracias a la conquista o de alguna manera la llegada de los españoles a América es lo que nos ha llegado hasta hoy. Y esa tradición es la que hemos venido llevando de generación en generación en cada uno de los aspectos que hemos trabajado de la educación. Desde Grecia hablamos de términos muy puntuales como la instrucción del pedagogo. Recordemos que para los griegos el fundamento está centrado, el fundamento de la educación se centra en un hacer del cuerpo, pero también un hacer del espíritu. Es decir, no hay una diferencia entre ambos. Se educa para el alma y se educa para el cuerpo. Recordemos allí a los grandes clásicos, a Sócrates, Platón y Aristóteles, y obviamente a todos los presocráticos y toda la gente que hizo desde la antigua Grecia un asunto permanente de la educación. Pero quiero resaltar el liceo y la academia justamente de Aristóteles y de Platón que llevan justamente a hacer la mirada de la educación. No olvidemos el término de instrucción y que de alguna manera el pedagogo era el que ayudaba a hacer ese proceso de instrucción. Un elemento fundamental también es entender que desde la antigua Grecia se da el paso del mito a la razón y es el paso del mito a la razón el que da la posibilidad de un proceso de aprendizaje y de estudio permanente. Pasamos a la antigua Roma. En la antigua Roma, el centro de la educación, el centro de la instrucción romana, está en 2 líneas. El primero, el gimnasio, y el gimnasio es la preparación para la guerra. Y el segundo elemento se centra en la gramática y en la música, es decir, aparece Homero y aparecen grandes obras de la literatura desde los romanos, porque desde allí se centra la gramática, la música y el estudio permanente de los hombres, porque las niñas
obviamente estaban dedicadas a otras labores. Recordemos que desde el mundo romano y desde el mundo griego hay un asunto bastante marcado del machismo. La instrucción, diferente al mundo griego, la instrucción allá lo hace el instructor en el mundo griego, aquí lo hace un nutrior el que da a nutrir al estudiante, el que da a nutrir al niño, casi que lo alimenta, pero hay un punto fundamental y es la gramática que centra el estudio. Si en el mundo griego aparece el liceo y aparece la academia platónica, en Roma aparece la escola. Y la escuela para los romanos era el lugar del aprendizaje. Entonces son dos elementos que es importante que tengamos en cuenta ahí. Aparece el mundo medieval. Quiero resaltar en el mundo medieval los dos grandes movimientos. Recordemos que el mundo medieval se centra, apreciados estudiantes, en el asunto cristocéntrico y teocéntrico, es decir, la religión se convierte en el centro de todo y desde allí se están marcando todas las pautas para el proceso de educación. Por ende, la educación es netamente religiosa. Y encontramos dos elementos o dos grandes escuelas, dos grandes movimientos que suceden en la época medieval. El primero de ellos es la patrística, es decir, toda la alimentación del conocimiento, de la escuela, de la educación, se centra en lo que los padres de la iglesia dijeron. Y un segundo movimiento es la escolástica. Cuando ya la patrística empieza en decadencia, aparece la escolástica como la fundación de las grandes universidades. Y es en la escolástica, es decir, la apertura de las grandes catedrales y los grandes monasterios para que allí se dieran los procesos educativos. Ese mismo da origen al proceso del Renacimiento y la modernidad. En la modernidad aparecen la Ilustración, que es ese momento de lucidez justamente de aquellos que se habían educado en las escuelas catedralicias, en las escuelas de la escolástica y que llegan aquí a hablar de racionalismo y de cientificismo. Y aparece la invención del tradicionalismo. Finalmente, esta educación renacentista y moderna da origen al neohumanismo. Recordemos entonces a grandes personajes como Juan Amós Comenio, que aparecen en este intermedio entre la época medieval y la época del Renacimiento, y a personajes como Renato Descartes, como Francis Bacon, que de alguna manera hicieron la lucidez de la educación en su momento. Este movimiento neohumanista justamente es el que va a dar origen a los procesos de transformación de las teorías educativas. Los invito a que lean el texto de Luzurriaga porque allí justamente nos vamos a dar cuenta cómo se da ese proceso de transformación de la educación. Para concluir, mis queridos estudiosos, para hablar de bases del proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario reconocer el proceso histórico que conlleva la educación. Y es aquí donde nos vamos a centrar en las 3 unidades que les voy a proponer y que les propongo a partir de esta primera semana. La primera unidad nos vamos a centrar en reconocer la educación, la historia de la educación. La segunda unidad nos vamos a centrar en reconocer los aspectos desde la psicología que dan origen al proceso de aprendizaje y al proceso de enseñanza. Y finalmente vamos a reconocer en la unidad 3, justamente en esta tercera unidad, las teorías sobre el aprendizaje. Conclusiones, chicos, estudiantes, maestros, colegas, ustedes que están en este proceso de maestría. El proceso de la educación no es algo que se da de la noche a la mañana. Recordemos que los paradigmas históricos han venido transformando la educación. Y justamente son estos paradigmas los que hacen que la educación sea diferente. Para la próxima semana vamos a encontrarnos en torno a 2 elementos. El primero, en este primer viraje que tuvimos nos encontramos la educación antigua, la educación medieval y la educación moderna y neohumanista. Para la próxima semana vamos a tener la oportunidad de encontrarnos desde la educación contemporánea y desde los fundamentos de la psicología educativa, algunos paradigmas y concepciones desde la psicología educativa. Muchísimas gracias, apreciados estudiantes. Me alegra mucho poderlos saludar. Los invito y los animo a que sigan fortaleciendo su trabajo y sus lecturas en esta primera semana. Y bueno, alguna duda, alguna inquietud, voy a estar atento en la plataforma para que nos encontremos y desde allí podamos resolver estos procesos. Muchísimas gracias y Dios los bendiga.